Ok, pues muy buena tarde a todas y a todos. En verdad es un privilegio estar nuevamente con ustedes en este otro momento relacionado con la parte del areópago, en donde justamente se trata de un espacio en el cual podamos repensar y reflexionar acerca de las implicaciones de la psicología. Y en este sentido, tenemos el privilegio y el honor de alguna forma de presentar a mi amigo Luis Tobilla. Él prácticamente estudió la licenciatura en psicología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. En lo que respecta a los estudios de posgrado, los realizó en la Universidad Autónoma de Chiapas, la especialidad en procesos culturales, lectoescritores y la maestría en estudios culturales. Ambos posgrados con financiamiento del CONACYT en programas nacionales de posgrados de calidad, PNPC. Actualmente está doctorando en Ciencias con orientación en Estudios de Sociedad, Espacios y Culturas del Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, inscrito en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. En el campo de la docencia, ha impartido clases en el Campus 1 de la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, en la licenciatura en Psicología de la Universidad del Valle de México, UVM, y en su alma mater en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, en la licenciatura en Psicología. Sus líneas de investigación son procesos y praxis culturales, identidad, educación, modernidad y violencias estructurales simbólicas. Ha sido ponente nacional e internacional en congresos especializados de la psicología de la salud, psicología social y en congresos de ciencias sociales. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores y miembro del Comité Científico del Congreso Mesoamericano de Investigación de la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH. Cuenta con una amplia producción científica y académica en revistas indexadas, artículos científicos y, cali y calidad de libros, ¿no? Por lo tanto, el título de su ponencia se denomina Aproximaciones a una psicología decolonial, y un poco la pretensión es que pueda hablarnos acerca de las implicaciones de lo decolonial y cómo esto de alguna forma interpela en el ámbito de la psicología. Así que le cedo la palabra a colega y amigo Luis Rodolfo Tobilla. Adelante, puedes iniciarme. Muchas gracias, maestro René, por la invitación. Y justamente, bueno, voy a partir de un esquema, voy a compartir pantalla, va a ser nuestro guión, en el cual voy a tratar de ir desplegando ciertos elementos y temas que nos van a ayudar justamente a poder entender la parte de lo decolonial y cómo lo decolonial atraviesa justamente a las disciplinas y sobre todo en este sentido a la parte de la psicología. Y bueno, voy a presentar. Denme un segundo, voy a ver cómo lo...
Está abriendo todavía mi archivo. Voy a proyectar. Ahí está. Okay. Bien, ¿ya se está visualizando? Es correcto, amigo. Ya se puede visualizar. Bueno, vean, este esquema nos va a servir como una especie de guión para poder ir problematizando y justamente ir desplegando todo el contenido de hacia dónde va la idea de lo decolonial. Y bueno, vean, desde esta perspectiva, lo decolonial, primero lo tenemos que conceptualizar. Y justamente lo decolonial es toda una propuesta epistémica, es decir, es toda una construcción teórica justamente de pensadores latinoamericanos que tratan de cuestionar la realidad social con, digamos, los pensamientos que se construyen a partir de un libro, a partir de ciertas ideologías de Occidente. Y en ese sentido, la idea de lo decolonial surge a partir de una emergencia en el sentido de poder cuestionar todos estos conocimientos que la psicología, entre comillas, tiene y se basa y se sustenta no solamente en una parte teórica, sino también en una parte práctica. Y bueno, lo decolonial surge a partir de pensadores de Latinoamérica. Podemos encontrar a muchos de ellos en la parte de Colombia, en la parte de Argentina, como por ejemplo Castro Gómez, podemos encontrar a Miñolo, podemos encontrar a Catherine Watch, a Dulcel también lo podemos, está posicionado ahí. Y entonces, bueno, esta cuestión de lo decolonial se discursa a partir de un cuestionamiento sobre las prácticas y en las construcciones teóricas de Occidente. En este sentido, podemos cuestionar cómo la psicología se ha visto desde un movimiento positivista, desde una idea de la medición, desde una idea de la estandarización, y que la psicología justamente pareciera ser que únicamente se tiene que entender desde sus cánones, ¿no? Y bueno, como les decía, lo decolonial surge en esta emergencia para ir cuestionando todos esos procesos y todas estas prácticas que una disciplina tiene. Lo decolonial busca también teorizar y generar prácticas, generar teorías y prácticas a partir de un contexto local, a partir de una conceptualización propia del sujeto. Es decir, los decoloniales están pensando que todas las disciplinas han sido pensadas desde la modernidad, han sido pensadas desde teóricos de Occidente. Lo decolonial lo que va a tratar de hacer es de construir esos conocimientos, cuestionarlos para poder justamente construir nuevas propuestas teóricas para poder entender las realidades sociales desde un contexto en específico. Es decir, por eso surge el pensamiento latinoamericano, es decir, que los americanos pensemos desde América y justamente generar estas propuestas. Entonces, el pensamiento decolonial que se engloba en este pensamiento latinoamericano, lo que va a tratar de generar es generar los propios pensamientos locales y los propios pensamientos ideológicos de América Latina. Y bueno, en contraparte está, digamos, el pensamiento de Occidente. Y cuando me refiero al pensamiento de Occidente, no me refiero a toda Europa. El pensamiento de Occidente tiene que ver con tres grandes potencias justamente de Europa. Y me refiero a Inglaterra, me refiero a Francia y me refiero a Alemania. Es decir, hay hegemonías dentro del mismo pensamiento de Occidente, hay hegemonías de ideológicas en las que se van a sustentar estos países. Es decir, no estamos hablando justamente en la parte de Europa de los que quedan en la periferia, como por ejemplo España, ¿no? Sino justamente
pareciera ser que hay un monopolio de poder y también ideológico en el que opera este conocimiento de Occidente. Recordemos que por historia, antes el pensamiento surgía de los griegos, ¿no? Ahora pareciera ser que el pensamiento de Occidente no quiere a los griegos, quiere a la Grecia antigua, pero no a los griegos actuales, ¿no? Pareciera ser que los griegos culminaron una etapa y que justamente a partir de esa etapa viene una contrahegemonía donde hay un posicionamiento, insisto, de Francia, hay un posicionamiento de Alemania y hay un posicionamiento de Inglaterra. Si ustedes ven todos los teóricos dentro de la psicología, estamos hablando de franceses, estamos hablando de alemanes y estamos hablando de ingleses. Entonces, esto es lo que justamente los decoloniales, dentro de esta psicología decolonial, va a ser como una contrafuerza para poder cuestionar lo que Occidente está planteando y que justamente esto que está planteando Occidente, tratarlo de criticar y tratar de construir bajo otro paradigma, bajo otro tipo de mentalidad y que eso se traduce como lo decolonial. Y bueno, vean cómo esto se contrapone. Hoy sabemos que hay una psicología totalmente de Occidente, no podemos pensar una psicología sin Occidente. La idea de aquí no es negar y no tener un posicionamiento radical, ni mucho menos negar el conocimiento de Occidente, sino lo que están proponiendo los decoloniales es dialogar con el pensamiento de Occidente. Pero para dialogar con un pensamiento de Occidente tiene que haber un pensamiento latinoamericano. ¿Y qué es lo que hicieron los decoloniales? Construir un pensamiento latinoamericano. ¿A partir de quiénes? Como ya mencioné, Castro Gómez, Miñolo, Restrepo, Catherine Walsh. Ahí hay otros autores que justamente se van alienando justamente a este pensamiento decolonial. Ahora, ¿qué hay que hacer? Construir bajo este paradigma, porque el pensamiento de Occidente justamente lo que genera es dentro de las disciplinas la idea de la modernidad. ¿Y qué se entiende como modernidad? La modernidad tiene que ver con un proyecto colonial. ¿A qué me refiero con un proyecto colonial? En el sentido de decir, bueno, la modernidad establece que una ciencia debe de tener una metodología, tiene que tener un repertorio de teoría y tiene que tener una práctica. Y que justamente este pensamiento de la modernidad nos va a llevar a contemplar una disciplina científica, a un conocimiento científico donde tiene que ser observable, tiene que ser palpable y tiene que ser verificable. En este sentido, la modernidad lo que va a tratar de hacer es hacer líneas de especialización, donde justamente pareciera ser que el psicólogo únicamente tiene que saber de psicología, ¿no? El filósofo únicamente tiene que saber de filosofía y sucesivamente en todas las disciplinas. Anterior a la modernidad, si ustedes se dan cuenta, en los pensadores, en los filósofos, se daban cuenta que no había justamente una forma disciplinar. Si ustedes analizan a Darwin, analizan a Freud, a Hegel, además repertorio de pensamientos y de filósofos, se van a dar cuenta que no tenían únicamente una incidencia particular en un proceso del conocimiento, sino que justamente estos pensadores tenían una mirada, lo que ahora la modernidad nombra como multidisciplinaria, que justamente estos pensadores tenían miradas de la filología, tenían miradas de la fisiología, tenían miradas dentro de la filosofía, dentro de las ciencias sociales, es decir, era un repertorio del conocimiento. Pareciera ser que la modernidad vino justamente a clasificar, vino a excluir el conocimiento y pareciera ser que vino a poner un sello de propiedad hasta donde debemos de saber. Insisto, pareciera ser que el psicólogo no pudiera saber de matemáticas, pareciera ser que el psicólogo no debe saber de filosofía, pareciera ser que alguien que trata de romper con su campo disciplinar, justamente se le genera justamente
esta inseguridad y se le apela el derecho de no saber por no estar disciplinado, por no estar enclaustrado y clasificado en esta mirada de la modernidad. Y bueno, ¿qué más hizo la modernidad? Clasificar y poner a las ciencias como disciplinas, ya no una mirada de la ciencia como una cuestión totalitaria, una cuestión holística, sino que justamente una mirada particular. La llegada de las instituciones, dice Giddens, es la modernidad. ¿Dónde encontramos estas instituciones? Desde justamente la universidad, que es la única versión, si ustedes deconstruyen en palabras de Derrida, la universidad es la única versión del conocimiento. Pareciera ser que el que está fuera de la universidad no tiene conocimiento, sino tiene saberes. Pareciera ser que ahí hay una violencia epistémica de lo que se dice. Y bueno, ¿dónde más la modernidad va a generar esta institucionalización? Justamente si leen las genealogías de la historia de la locura de Michel Foucault, se van a dar cuenta en la historia de la locura cómo se empieza primero la cuestión de la psicopatología y que además esta institución no solamente remite a un pensamiento ideológico, sino también a una cuestión monetaria, a una cuestión mercantil. Entonces, cuando se institucionaliza la locura y que aparece en los hospitales psiquiátricos, que justamente esta idea de la modernidad que prometía justamente el saber qué hacer con este tipo de personas, la idea de progreso, la idea de civilización, la idea de pensar con la razón, nos damos cuenta que en muchos hospitales psiquiátricos no saben qué hacer con el paciente. Nos damos cuenta que en muchos hospitales psiquiátricos la vida precaria que tiene un paciente y pareciera ser que la única fórmula que tiene el paciente psiquiátrico es el medicamento, ¿no? Y estos cuestionamientos que se van generando en las genealogías de la institucionalización y en esta dicotomía salud-enfermedad, ¿no? Que también lo podemos ver en la institución de la OMS, que va a decir que la OMS que la salud es un estado de bienestar físico y psicológico, como que si la salud fuera algo estático. No podemos decir que la salud ni siquiera es un estado, porque al decir que es un estado es algo fijo, sino que justamente transitamos. ¿Qué más hizo la modernidad? Prometer a los sujetos que se insertaban en la universidad la idea de bienestar, la idea de progreso, la idea justamente de ser empleado y que justamente nos damos cuenta que se cae a pedazos la cuestión de estas promesas del imaginario que traía la modernidad. ¿Qué más prometió la modernidad al pensar con la razón? No a las guerras, y vemos cómo en la Segunda Guerra Mundial se da todo un pensamiento, entre comillas, irracional y que justamente la modernidad se cae como un proyecto de la ilusión, ¿no? En este sentido de decir, vamos a ser civilizados, vamos a ser justamente educados, ¿no? En este sentido de pensar en las buenas formas, entre comillas, sociales. Y bueno, esta modernidad, ¿dónde se genera? Pues obviamente la historia nos marca que la modernidad como proyecto colonial surge en el siglo XVI, justamente el siglo XVI-XVIII, con el siglo de las luces, la revolución industrial, la idea de la máquina, ¿no? La famosa industrialización que se da justamente a partir de ahí. Y bueno, la revolución industrial fue generando y se fue pensando en cómo justamente generar la idea del capitalismo, la idea del mercado, la idea justamente de generar los grandes monopolios, como hoy en la realidad lo vemos, la agencia de carros, por ejemplo, la Ford, fue uno de los medios de hacer mucho dinero en la parte de la psicología. El mundo de la psiquiatría también fue una forma disciplinar, pareciera ser hegemónica para poder atender y entender, entre comillas, al enfermo mental. Si se dan cuenta,
Antes de la modernidad estamos hablando de cuestiones de la neurología, ¿no? Y pareciera ser que en la modernidad la idea de la psiquiatría tiene una primacía, ¿no? Como la idea de la psicología justamente también va operando, pero no una psicología de la subjetividad, sino una psicología de la objetividad en el término de los objetos, en el sentido de lo observado, y que justamente a partir de ahí lo vemos en Alemania con el famoso laboratorio de psicología de Wilhelm Wundt, ¿no? Que justamente se da una idea de la psicología, una disciplina vanguardista, una psicología que justamente es medible y que a partir de ahí podemos sacar datos estadísticos para poder explicar justamente la realidad social. Y bueno, esta modernidad y esta cuestión colonial lo que genera es tratar de que el otro piense como yo lo estoy haciendo y que justamente eso podemos verlo en la mayoría de las universidades, ¿no? En la mayoría de las universidades justamente se inserta una hegemonía de pensamiento, pareciera ser que el otro que piensa distinto y diferente es un saber excluido, es un saber negado. Entonces, la modernidad va generando estas estructuras, digamos, que van operando no solamente estructuras físicas como la universidad, sino también estructuras imaginarias en el sentido ideológico, en el sentido del pensamiento. A eso Castro Gómez le llama colonialismo, es decir, pensamos como occidentes, pensamos como coloniales, ¿no? Y queremos que el otro esté pensando como yo lo estoy haciendo, porque si no piensa como yo lo estoy haciendo, entonces su saber es negado, su saber no sirve, ¿no? Y que justamente esto nos lleva a replantear también cómo la universidad es una institución donde marca violencia estructural a quienes están ahí, ¿no? Porque justamente se pone a alguien en el supuesto saber y que a partir de este supuesto saber se va operando y se va generando una reproducción del conocimiento de la modernidad y que justamente pareciera ser que se ha olvidado la ideología de generar en la universidad a sujetos pensantes, a sujetos que justamente puedan tener estabilidad técnica, por supuesto, pero que además que cuestionen esa técnica, que sean críticos de lo que están aprendiendo de la modernidad y que justamente lo cuestionen. Entonces, en este sentido, a mí me gusta mucho el texto un texto que se llama El arte de reducir cabezas, de Daniel Robert Defoe, que va a decir que el universitario pareciera ser que ya es una máquina, es una máquina reproductora de los libros, del conocimiento de la modernidad, y pareciera ser que el sujeto de la universidad ha dejado mucho que desear en la idea de ser un sujeto pensante, un sujeto que sí se auxilia de la técnica, se auxilia de lo que le han enseñado, pero que además cuestiona, que además trata de justamente de construir a partir de ese conocimiento. Y bueno, eso es lo que a grandes rasgos nos ha dejado la modernidad, la implementación de instituciones, la idea de las ciencias hacerlas disciplinarias, la idea de que la psicología está empapada del movimiento positivista, donde tienen que haber cánones para poder justamente ser legitimado esto que hacemos como psicología dentro de una prueba estandarizada. Encontramos pruebas estandarizadas para medir inteligencia, para medir motivación, para medir personalidad, ¿no? Para medir psicopatologías, ¿no? Entonces, en este sentido, justamente es una disciplina vanguardista donde creemos que lo que en un papel está objetivado, lo que en un papel está justamente estandarizado, pareciera ser que tiene validez, ¿no? Y bueno, y la contraparte de la propuesta de hacer una psicología decolonial está en la idea de dialogar, está en la idea de criticar y de rupturar justamente lo establecido, justamente lo que se da por sentado,
para tratar de construir. La idea de aquí no es negar, sino justamente criticar el pensamiento de Occidente, proponer y cómo el pensamiento decolonial, el pensamiento latinoamericano está entendiendo esta realidad y la está interpretando para poder construir bajo estas ideologías. Esa es la propuesta que se tiene de la psicología decolonial para poder ir generando estos saberes e ir incorporando estos saberes negados que por historia justamente se han excluido y se han marginalizado a partir de la modernidad, a partir de todos estos procesos hegemónicos que se dan, obviamente de Occidente, obviamente de la idea de pensar con la razón, ¿no? Y cuando decía del proyecto de la modernidad surge a partir de estos siglos XVI, XVII y XVIII, es pensado porque aparece un gran personaje dentro del conocimiento y que es René Descartes. ¿No? ¿Qué va a decir Descartes? Es el primero que va a decir hay que pensar con la razón. ¿No? Y no solamente pensar con la razón, sino justamente en todas las disciplinas pensar bajo la razón. Inclusive en la investigación es pensar bajo la razón y bajo la duda metódica en todo el proceso de llevar a cabo una investigación. Entonces, lo que va a proponer aquí René Descartes es justamente operar bajo la idea de la razón, operar bajo la idea de lo que puedo observar, bajo lo que puedo ver, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, que es un parteaguas este autor y que justamente va generando toda una cuestión ideológica. Ahí luego va a aparecer Kant, van a aparecer Rousseau, van a aparecer otros autores que están pensando con la ideología de la razón y están estructurando bajo esa idea, ¿no? Como los conductistas también generan y adoptan esta idea de René Descartes justamente con la idea de la tabula rasa, ¿no? Donde pareciera ser que el sujeto que ha nacido hay que decirle que es bueno, hay que decirle que es malo porque por sí mismo no lo va a poder hacer. Como que si el sujeto fuera un robot, fuera una máquina donde hay que ponerle como si fuera un embudo las cosas como deberían de ser. Entonces, en este sentido, como a partir del siglo XVI, a partir de René Descartes, cómo la idea de ciencia se va construyendo, cómo la idea de modernidad se va justamente tejiendo para ir pensando que llegar al conocimiento y ser legítimo en el conocimiento tiene que haber un sujeto en la idea de la racionalidad, no fuera de otras condiciones, ¿no? Sino bajo esta lógica de operar. Y bueno, también podemos encontrar esta lógica de la tabula rasa dentro de los conductistas. Podemos encontrar también la idea de la modernidad en un proceso ya actual, en la idea del monopolio capitalista, ¿no? El capitalismo, que es lo que nos genera. El capitalismo es una forma de colonizarnos también porque nos dicen qué cosas debemos de tener, qué cosas debemos de justamente de ser. El capitalismo te dice que si no tienes el mejor celular o no tienes el auto de moda, pues justamente no estás, digamos, en la idea contemporánea de los sujetos. Entonces, la idea del capitalismo, el capitalismo es una forma de violentar que te empuja, que te puedas insertar a esta cuestión relacional para que puedas sobrevivir. El capitalismo es una forma también de generar y de insertar deseos, ¿no? Y que justamente esta forma de insertar deseos es, en palabras de Bauman, diría que hay nuevos pobres, ¿no? ¿Quiénes son aquellos nuevos pobres? Aquellos que no pueden acceder al internet, aquellos que no pueden acceder a la tecnología, aquellos que no pueden tener el coche más caro, aquellos que no pueden tener un celular o una computadora de la manzanita. Entonces, justamente esos son los nuevos pobres, se han insertado
en esta sociedad de consumo se han insertado nuevos deseos, ¿no? Entonces ya por ahí decía Deleuze en el Antiedipo, es un texto maravilloso, va a decir Deleuze que habría que analizar si justamente el deseo del sujeto es propio del inconsciente o es un deseo capitalista. Y este deseo capitalista nos lleva a una sociedad del consumo, a una sociedad del almacenamiento, que pareciera ser que no necesitamos esas cosas, sin embargo las tenemos. A esta cuestión mercantil, a esta cuestión también del mercado de la psicología, del mercado del propio sujeto que estudia psicología, ¿no? Y que pareciera ser que el currículum, ¿no? Que se manda a una empresa es como una versión de cómo el sujeto se vende bajo una empresa, bajo ciertos cánones, y pareciera ser que se ha hecho un sujeto deshumanizado, diría Deleuze, un sujeto que nada más opera bajo una lógica capitalista, bajo una lógica de la razón, bajo una máquina, que justamente la idea es de seguir reproduciendo los cánones y los monopolios capitalistas y modernos que se van generando en esta actualidad en la que estamos. Entonces, es lastimoso pensarlo así, pero sí nos ven como un sujeto deshumanizado. Diría Deleuze, un sujeto sin órganos, un cuerpo sin órganos, porque pareciera ser que mientras no molestes y no te aquejes de ciertas dolencias del cuerpo, tú sigues trabajando. Entonces, cuando un sujeto deja de rendir, es sustituido. Es decir, el capitalismo es tan violento y tan salvaje que es la explotación del sujeto por el sujeto. Pareciera ser que la idea de la máquina se ha difuminando, pero ahora hay otra máquina, porque al hombre ya no se le ve como un humano, sino como una máquina en la explotación del sujeto por el sujeto. Si no quieres trabajar, va a venir otro y te va a reemplazar, ¿no? Por eso aquí ya no se permite la idea del cuestionar en el trabajo, la idea de cuestionar en las instituciones, porque pareciera ser que el sujeto que cuestiona en una institución, ese sujeto es problemático, ese sujeto hay que quitarlo, hay que fulminarlo, ¿no? Entonces viene la emergencia, por eso también por historia, en el famoso movimiento del 68, el famoso Mayo francés, donde grandes intelectuales se reúnen, como por ejemplo, Desertó, Lacan, Michel Foucault, Derrida, para pensar al sujeto como un sujeto humanizado, ¿no? La idea de los sindicatos en la parte de las instituciones es una forma de generar agencia y de emergencia ante este capitalismo salvaje en el que estamos. Y la invitación de lo decolonial es dialogar con estos saberes que están ahí, y justamente nosotros, desde nuestra lógica latinoamericana, cómo tratamos de dialogar bajo esa lógica de Occidente. Porque obviamente el contexto de Latinoamérica es otro, ¿no? El contexto de Occidente es otro, y tenemos que dialogar bajo esta lógica de Occidente, insisto, para poder construir, para poder generar nuevas alternativas, nuevas formas de entender la realidad, nuevas formas de ser, nuevas formas de saber y nuevas formas de poder. Y en la cuestión de colonial no surge espontáneamente, surge en la emergencia de tener un contradiscurso de Occidente hegemónico, un contradiscurso con la modernidad, un contradiscurso con el capitalismo y un contradiscurso con el proyecto moderno colonial, porque el proyecto moderno colonial es un proyecto hecho para hombres, y dentro de lo colonial surge la otra vertiente que hoy está en boga, que es los estudios feministas, ¿no? Surgen como estas rupturas, estas fracturas, diría Castro Gómez, estas dos fracturas, lo de colonial con el movimiento feminista, son rupturas del proyecto moderno capitalista, y que algo nos quieren decir, y habría que atender dentro de nuestra práctica psicológica, dentro de nuestro quehacer profesional,
y además dentro de nuestra vida cotidiana y dentro de nuestra vida anímica. Me gustaría hacer una pausa ahí por si hay comentarios y no generar hegemonía de esto que ya estoy diciendo del discurso, ¿no? Gracias, amigo Luis. Preguntas, comentarios, adelante, colegas, pueden levantar la mano y le cedemos el lugar a la palabra. Quisiera un poco, digo, mientras alguno de los colegas levanta la mano, tiene alguna inquietud, pues un poco recuperar parte del planteamiento, apreciable amigo, en términos de estos conceptos que justo se relacionan con lo decolonial, con la modernidad, con las lógicas de consumo, con una ciencia que se ha instaurado y se ha absolutizado de alguna forma, tan es así que se venera, ¿no? Y me llama la atención cómo es que en algún momento dado los que están enmarcados en el contexto institucional llegan a perderse al grado de alienarse a las lógicas ideológicas imperantes. Entonces, hablar de la universidad implica también comercializar con una verdad, por lo que estoy percibiendo, ¿no? Comercializar con una verdad en donde en tanto nos alienamos, pareciera que cuando ostento cierto conocimiento, es así la forma de cómo me impongo frente al otro, al grado de asumirme en el lugar de la verdad, ¿no? Y eso implica, por supuesto, una gama de marginaciones respecto a los saberes locales. Y eso llama la atención porque cuando tú refieres que la tensión o la fractura o la ruptura se da a partir de la emergencia, a partir de los contradiscursos, pareciera que las realidades sociales nos confrontan, ¿no? Tan es así que no sé qué opinen los colegas, pero cuando se plantea ahí en el imaginario que en tanto te vayas especializando y adquiriendo nuevos grados académicos, pareciera que vas ubicándote en una posición distinta a nivel del mercado, al grado de poder tener acceso con mucha facilidad a un trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en verdad eso que se ubica en el lugar de la fantasía al momento de chocar con una realidad local, por supuesto que genera grandes desilusiones y se deja entrever una serie de reclamos del institucionalizado, decía Michel Foucault, ¿no? Alguien que pareciera que se mide en función de sus grados académicos, pero llama la atención cómo es que todos estos discursos alternativos que se conectan directamente a las lógicas de la universidad prácticamente han visualizado cuál es esa necesidad imperante de los que están ahí alienados, al grado de querer siempre seguir consumiendo, ¿no? Pareciera que no basta con una maestría, ahora con un doctorado, pero doctorados, dijera Bauman, líquidos, ligeros, de un año, ¿no? De un año y 2 meses, en donde lo que está en juego es justo el capital que está movilizándose al grado de, aquí lo catastrófico es, lo que percibo como catastrófico se relaciona con el hecho de que en tanto me alieno a esos discursos, ahora me asumo como en el lugar del saber absoluto, y eso margina y de alguna forma conlleva a que se proceda a prescribir, se proceda a
marginar y ejercer una forma de violencia frente a los implicados. Es decir, dentro de la práctica psicológica, veo a muchos colegas enmarcados en el campo de la salud que llegan a hablar sobre cuáles son las adicciones, qué es el suicidio y cuáles son sus factores de riesgo, factores protectores, ¿no? Como una especie de colonización, a evangelizar. Decía Bonfil Batalla, es como una especie de barbarie la que se gesta en el acto educativo. Y por supuesto que se relaciona con esto que estás planteando. Entonces, ¿qué nos dicen esas emergencias? Si esto lo trasladamos en las diferentes áreas de la psicología educativa, social, clínica, organizacional, cuando nos confrontan esas emergencias que surgen de la otra parte, por supuesto que se genera una tensión en el psicólogo. Y ¿cómo se puede librar? ¿Es posible librarse de esas tensiones? Sería como mi pregunta, ¿no? Porque veo que muchos colegas en el 9º semestre llegan y de repente ya están frente al paciente y dicen, caray, no sé qué hacer, ¿no? No sé qué hacer, o sea, la angustia adviene de inmediato y se sujetan de forma acentuada a lo tecnocrático, ¿no? ¿Qué técnica, qué dinámica implemento? Y en esa pretensión de querer mostrarle al otro que sabe algo, pues termina siendo catastrófica su intervención. ¿Qué opinas al respecto, amigo? Sí, amigo, qué buena pregunta. Me hace reír porque lo he visto en varias instituciones y en varios lugares. Lo que la modernidad nos ha dejado y que justamente lo que la modernidad nos ha dejado, esto que dices, amigo, de la angustia, es lo que nos ha generado la modernidad, porque la modernidad ha diseñado un prototipo de sujeto donde el sujeto sabe qué hacer. Es decir, la modernidad da certezas. Entonces, en función, porque el sujeto moderno piensa con la razón, sabe qué hacer y te da certezas. En ese sentido, se va construyendo el prototipo de sujeto moderno. Y cuando llega a la institución, llega a la universidad, queremos sujetos que sepan qué hacer. Queremos sujetos que sepan, que tengan certezas de hacer la psicología. Porque justamente eso es lo que pasa con los alumnos. Los alumnos están, no solamente todos, hasta yo, estamos diseñados para tener certezas. Cuando el sujeto no tiene certezas, entra en incertidumbre de no saber qué hacer. Y eso justamente nos está alienando al discurso de la modernidad. Porque la modernidad no permite dudas, sino certezas. Y eso es lo que tenemos que empezar a deconstruir. Que el sujeto deje de pensar con la razón y piense con las emociones, como lo demuestra Freud, como lo propone Lacan, y como lo propone un latinoamericano, Pichón Rivieri, argentino. ¿Qué está pensando Pichón Rivieri? Pichón Rivieri dice, no a los psiquiátricos. ¿Y qué hace Pichón Rivieri? Vean cómo justamente hubo un pretexto en Argentina, sobre todo con el movimiento de la modernidad, que Pichón Rivieri toma y no se asusta, y no está pensando con la razón, sino está pensando con las emociones, y está pensando con la incertidumbre. Entonces, Pichón Rivieri, cuando trabajaba en el hospital psiquiátrico, los enfermeros, todos los del sector salud se van a un paro, y que justamente nadie quiere trabajar. Entonces, Pichón Rivieri, más que pensar con la razón, piensa con las emociones y dice, bueno, ¿quién puede cuidar mejor a un enfermo? ¿Alguien que no ha estado en la enfermedad o alguien que ha estado en la enfermedad? Entonces dice Pichón Rivieri, pensando con las emociones, pues alguien que esté en la enfermedad ha de ser sensible a lo que pueda estar pasando. Entonces, ninguno de los enfermeros, ninguno del sector salud trabajó, entonces dijo, voy a capacitar justamente a la idea de mis pacientes psiquiátricos y empieza a tomar a sujetos
que él, a partir de esta lógica, se va dando cuenta que pueden cuidar al otro, al enfermo crónico, y que justamente hace eso. Es decir, dentro de los mismos pacientes psiquiátricos, entre ellos se cuidaban. Entonces va generando una idea comunitaria, va generando una idea de colonial, donde justamente si tú le das un uso social al otro, no se ve como enfermo. Enfermo el otro porque lo estoy cuidando. Entonces, bajo esa lógica, va operando Pichon Riviere, y hoy en día la modernidad se está cayendo a pedazos tanto que van a desaparecer los hospitales psiquiátricos. ¿Cuál es la emergencia? Que justamente sea un trabajo de agencia, sea un trabajo de la familia, que la familia se haga cargo de su paciente, y el trabajo del hospital psiquiátrico tendría que ser ambulatorio, nada más, y que justamente regrese a esta parte de que el sujeto pueda socializar, que justamente el excluir, justamente al sujeto quitarlo, no va a encontrar una lógica justamente de empezar a socializar. Entonces, eso es lo que hace Pichon Riviere, ¿no? Es pensar fuera de la razón, es atreverse a poder hacer algo diferente. Y bajo esta línea, podemos establecer cualquier línea clínica, patológica, de hacer un trabajo comunitario, ¿no? Bajo los pensamientos tanto de Occidente, tanto como el pensamiento local o el pensamiento latinoamericano. Entonces, se tiene que construir, se tiene que dialogar bajo estas vertientes de discursos para encontrar una mejor vía de esa realidad social de quien esté teniendo una necesidad, ¿no? Desde ahí. Podemos verlo también en contextos de grupos originarios, ¿no? Si ellos están en la idea del significante, de pensar que la persona que está ahí todo el día y hace mandados es un enfermo mental o no, pues simplemente alguien que ayuda y alguien que está al servicio social de la comunidad. Es pensar desde otros matices la enfermedad mental. Recordemos que la enfermedad mental está institucionalizada bajo la lógica de la modernidad, ¿no? Entonces, bajo una lógica de que aquel porque no ve lo que yo estoy viendo es un enfermo mental, aquel que porque no tiene el mismo comportamiento que yo hago es un enfermo mental. Entonces, la idea de normalidad y la idea de anormalidad es ponerla en tela de juicio. Normal desde dónde y desde quién y para quién, ¿no? Entonces, es construir bajo estas vertientes, inclusive Pichon Riviere también, en Argentina ya lo están haciendo, han hecho con los pacientes psiquiátricos, no verlos como pacientes psiquiátricos, sino como una comunidad. Ellos tienen espacios de generar una radio comunitaria. Ellos tienen una estación de radio donde empiezan a dialogar y a hablar de cualquier tema que se les ocurra. Es encontrarle estas nuevas lógicas, estas nuevas formas de poder operar en el sujeto. Creo que es complicado no pensar con la razón, porque así nos han construido, así nos han diseñado. Pareciera ser que es ir en contra de uno mismo bajo estas lógicas de la razón, porque nos violenta, ¿no? Decir cómo tengo que dejar de pensar de esto si lo tengo encarnado, lo tengo introyectado, ¿no? Lo he hecho propio, ¿no? Por eso hablo de estas estructuras subjetivas que tenemos encarnadas. Entonces, ¿cómo pensar fuera de la certeza? Tan simple y tan sencillo, cuando el maestro dice, háganme justamente un análisis de tal tarea, ¿no? O de tal página. El alumno entra a querer pensar con la razón y va a decir cuántas cuartillas, resumen, mapa conceptual, ¿no? Es que no me dijo. Y entra la incertidumbre y la demanda del alumno es certeza. Dime qué quieres, porque la modernidad así nos ha diseñado. Un sujeto que opera bajo lógicas y normas establecidas. Si a alguien le dices, haz esto,
y le dices, como tú quieras, entra en una incertidumbre, pero casi, por favor, dime qué es lo que quieres que haga. Pareciera ser que debe de haber un guión, pareciera ser que la modernidad siempre pide qué tenemos que hacer. La idea del famoso deber ser. Por eso dentro de lo de colonial se cuestiona el ser, el saber y el poder, porque así nos han construido. La idea del deber ser. Es que mi deber ser es esto. Es que no me dijo qué tenía que ser, entonces le tengo que demandar que me diga con certeza qué es lo que quiere. Porque si me deja abierto, es un caos, es la incertidumbre. Por eso hay ahora que está en boga los estudios decoloniales, los estudios feministas, también viene toda una ideología postestructuralista. Quienes entran, hay varios decoloniales, Castro Gómez es uno de ellos, entra también Aníbal Quijano, que es otro, que ellos están apostando a desestructurar esto que ya tenemos introyectado y a poder operar a partir de las emociones, a partir de lo que el sujeto quiere ser, siempre y cuando justamente tener esta idea del respeto al otro, y eso es fundamental, para no quedar en esta línea tan delgada, entonces voy a hacer lo que yo quiero, no, es el respeto también al otro, y que justamente este respeto al otro, que me va a dar mi diferencia, me va a llevar a construirme en otra cosa. Ahí lo dejaría, amigo, mi comentario. Eh, eh, Preguntas, comentarios. Digo, mientras levantan la mano, a propósito de este asunto de la deconstrucción, porque implica en tanto se tiene encarnada la razón, apostarle a la deconstrucción de eso que nos ha sido impuesto desde los principios del acto educativo. Apostarle a la deconstrucción implica pagar un precio, ¿no? Porque pareciera que también genera malestares. Digo, estamos en la línea universitaria, amigo, y de repente cuando le presentas a los colegas un planteamiento que puede no ser compatible con la razón, y se procede a la deformación y a la deconstrucción, en ocasiones hay tensión, hay conflicto, hay resistencia, hay enojos, o sea, se generan una serie de malestares que no todos están dispuestos a soportar. Y desde esta óptica, creo que específicamente en el campo de las ciencias blandas, que es ahí en donde se ubica la psicología, se trata de pensar desde una lógica distinta en términos, por ejemplo, de poder visualizar el fenómeno del suicidio desde una visión filosófica, antropológica, sociológica. Aquí la pregunta es, ¿por qué genera tanta tensión? ¿Por qué genera tanto conflicto? ¿No? Porque pareciera que en tanto se alienan al hacer, se alienan a la técnica, todo eso que escape lo tecnificado, prácticamente conlleva a toparse con el caos, ¿no? O sea, con la complejidad, con la incertidumbre, porque cuando aplico una prueba, y esta es la intención del areópago, colegas, cuando aplico una prueba, pareciera que da cuenta de un no saber qué hacer ahora, en tanto se instaura el silencio de un paciente. ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué expreso? ¿Cómo lo digo? Y en ese tenor, esas angustias terminan conllevando a la sujetación de esa razón que alguien más ha impuesto. Entonces, a propósito de cuando hablabas de cómo es que
el psicótico en un contexto comunitario probablemente ni siquiera se llame el loco, ¿no? Probablemente tenga un nombramiento distinto, pero a nivel comunitario se genera una especie de inclusión. Hablar del discapacitado, digo, que ya se piensa en un lenguaje inclusivo y se habla de la persona con discapacidad, a pesar de que se genere ese movimiento conceptual, básicamente pudiéramos pensar que sigue en el lugar de la discapacidad. Entonces, por ahí genero un texto en donde hablo del sujeto de la discapacidad, porque nos sujetamos a la multiplicidad de clasificaciones. Entonces vamos a un contexto comunitario en donde alguien que tiene una parálisis, médicamente hablando, una parálisis cerebral moderada, tiene una función y no se ve como el de la discapacidad. Se ve como alguien con quien te puedes relacionar de forma distinta. Entonces pareciera, en esta lógica de pensamiento, que dijera Nietzsche, que en tanto avanzamos y nos civilizamos, nos inflamamos como esa odre, ¿no? En donde generamos tanta luz que la ceguera se adviene de inmediato porque no me permite ver ni escuchar al otro. Pues cuando hablas de eso, de Pichon Rivière, justo recupera la noción del esquema conceptual referencial operativo, del famoso ECRO que maneja Rivière. A mí me llama eso extraordinario, colegas, como creo que puede inclusive ser de utilidad para el trabajo con grupos, a propósito de los procesos grupales, porque en efecto, o sea, el planteamiento tiene que ver con todo eso que pueda confluir en términos de los discursos que ahí están interactuando y desde ahí movilizarse, ¿no? Pero es recuperar la noción de lo local. Entonces, o sea, creo que la psicología decolonial tendría que ir por ese camino, ¿no? O sea, es cuestionar, generar tensión, generar ruptura, estar dispuestos a la deconstrucción. Entonces, en ese sentido, ¿qué implica pensar, amigo, a propósito de esto que estamos dialogando, qué implica pensar en lo multidisciplinario, que demagógicamente se plantea en las instituciones? El trabajo multidisciplinario e interdisciplinario es determinante para pensar en la calidad del paciente, etc. Pero cuando estás en ese lugar te das cuenta que no sé, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Porque parecía que está imperando la modernidad en donde es mi paciente, ¿no? Es mi caso. Y eso del trabajo multidisciplinario, pues hasta el momento es complicado toparnos con esos diálogos. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no atreverse a dialogar entre disciplinas y, yendo más allá, con los saberes? Porque en tanto existen grupos originarios en nuestro contexto chiapaneco, ¿cómo dialogar con los saberes? Cuando se ha marginado toda esta parte mística, ¿no? Que también tiene un sentido y una función. Entonces, ¿qué con eso? ¿Qué con eso? Ahí está mi planteamiento. Sí, es que justamente creemos que las ciencias o las disciplinas son el top del conocimiento, ¿no? Y tendríamos que hacer un trabajo de raíz, ¿no? Un trabajo genealógico de poder ir repensando lo que se ha construido en la modernidad, ¿no? Primero eso, ¿no? No creer que las disciplinas son amos del conocimiento, ¿no? Sino que hay conocimientos bajo otras lógicas y bajo otras formas, igual de poderosos, igual de importantes que los conocimientos que creemos que es el top de la ciencia, ¿no? Que justamente nosotros hacemos un análisis sobre la filosofía de la ciencia, nos vamos a dar cuenta
que toda filosofía de la ciencia nace de la subjetividad, todas. Y la primera ciencia madre de todas es la biología, pero no en ese término. El término biología ya es un término de la modernidad. ¿Cómo le llamaban los que vivían en un mundo, en un contexto que ni siquiera eran nombrados como filósofos ni como pensadores? ¿Qué es lo primero que hicieron ellos? La subjetividad, la observación. ¿Qué cosa hicieron? Observar dónde habitaban. ¿Y qué se dieron cuenta? Observar la naturaleza. La primera ciencia es la primera ciencia es la ciencia natural. Y con ciencia natural quitamos todo lo de la modernidad, la biología, la ecología, todo lo repertorio del discurso de la modernidad. Por eso la mayoría de los que empiezan a detenerse, a observar, a ver qué es lo que hay a su alrededor, eran llamados naturalistas. Jean-Baptiste Lamarck, primero uno de los grandes que empieza a construir un conocimiento, es anclado como naturalista. Inclusive, así se va construyendo. Inclusive el que hoy conocemos como botánico era llamado botanista en esa época. Había una lógica, ¿no? Entonces, tenemos que ver esa madre de la ciencia, qué es lo natural. ¿Y qué es lo natural? El ser humano. El ser humano tiene un cuerpo, empieza a ver cómo funciona, cómo se relaciona con la naturaleza, cómo se relaciona con el ambiente. ¿Y de dónde encontraron ese conocimiento los naturalistas? De las experiencias, de la interacción con la naturaleza, de la interacción con el ambiente. No podemos negar lo que por historia se ha construido y se ha edificado para ahora proyectarlo como una disciplina, como una ciencia del top del conocimiento. Tenemos que retornar justamente a poder pensar bajo otras lógicas, como una puede ser lo de colonial, otro puede ser el movimiento feminista, otro puede ser también las famosas alternativas, las famosas, los estudios culturales, que son otras emergencias, la idea de no solamente lo de colonial, sino la descolonización, que es otro término diferente y es otro grupo de estudio. Tenemos que pensar bajo esas lógicas que están ahí y que sirvieron para construir, solamente que hoy es tan hegemónico el discurso de la modernidad que siempre queremos que justamente una ciencia nos pueda avalar, pero en realidad los saberes tendrían que haber una comunión entre ellos. Por eso surgen otros estudios como por ejemplo la ecosofía, que es tratar de incorporar la idea del conocimiento del natural, el conocimiento psicológico y el conocimiento social. Agruparlo es lo que da en tendencia ahora los estudios de la ecosofía, poder entender bajo otras lógicas y entender que hay un sujeto humano, ¿no? Solamente la idea de pensar el sujeto, ya estamos también en una lógica moderna, de aquel que se somete bajo ciertas lógicas y reglas sociales y culturales. Entonces yo creo que la idea es revisar un poco la historia que se nos ha olvidado, revisar cómo se va construyendo para poder entender, para poder lograr entender lo que está pasando y que justamente lo que creemos que es top de la ciencia, si revisamos su historia, nos vamos a dar cuenta que no es tan top de la ciencia, no es tan top del conocimiento, sino que podemos empezar a dialogar con estos saberes, estos conocimientos comunitarios, ¿no? Que justamente el conocimiento comunitario, de donde surge, de donde emerge, de la naturaleza, de donde la ciencia, de la modernidad, de donde las disciplinas tomaron el conocimiento de la ciencia natural.
Entonces, bajo estas lógicas tenemos que irlo repensando. Ok, amigo. Colegas, preguntas, comentarios, dudas, algún planteamiento que tengan. Un poco la intención es dialogar, ¿no? Y aprovechar un poco la propuesta que está generando el doctor Tobilla, ¿no? Ok, pues bueno, perfecto. Función, Yuridia levantó la mano. Adelante, colega Yuridia. Gracias. Nada más para hacer como un comentario y agradecimiento por el espacio. Pues el comentario sería que pareciera que hay una fantasía común entre algunos profesores de las universidades que nos dicen que son ellos quienes tienen el conocimiento y quienes nos enseñan. Y pareciera ser, si nos ponemos a reflexionar, es que quizás únicamente estén repitiendo y nosotros pues nos quedamos con esa repetición, pero no criticamos realmente ese conocimiento. Y hacemos de lado quizás esta creatividad del ser humano, la reflexión o la crítica, o esta genuidad que tenemos como personas, ¿no? Y pareciera ser que su objetivo final es el de transformar a los sujetos en objetos, en piezas del sistema capitalista, que aparte de ser sus trabajadores, somos sus consumidores. Entonces, ¿qué estamos consumiendo? Entonces, también me sonaba mucho la cuestión yo trabajo en comunidad, y cuando de pronto me dicen las personas, ¿y qué hace una psicóloga? Es así también me genera esta pregunta, ¿qué es un psicólogo realmente? ¿O qué hacemos, no? Y quizás esta pregunta, bueno, lo que ustedes han planteado realmente me ha resonado bastantísimo, porque me pregunto ahora, entonces soy repetidor con estas cuestiones, ¿no? Y creo que este espacio es bueno, ¿no? También para invitarnos a reflexionar, a criticar el trabajo, todo esto que según hemos venido, que nos han enseñado en la universidad. Eh, y que pareciera ser que es una psicología que viene de afuera, que es importada y que no es una psicología que se produce desde acá por nosotros, ¿no? Y que pareciera ser que viene de afuera y que nosotros la consumimos nada más, pero no es algo propio de los conocimientos de nuestra gente, de nuestras comunidades. Yo me quedo con eso, realmente es un espacio bastante bonito y pues agradecimiento a los dos. Muchas gracias, colega Yuridia. ¿Tiene algo que comentar, colega Tobilla? Sí, es súper interesante lo que dice la compañera. Ver una psicología como que si fuera digamos, un producto, ¿no? Pareciera ser como que si fuera un libro, ¿no? Aquí está la psicología y a partir de lo que está aquí hacemos una reproducción escolar, hacemos una reproducción del conocimiento moderno colonial, ¿no? Entonces, por supuesto que verlo así es conflictuarnos, ¿no? Es violentarnos y tiene, digamos, toda esta lógica de tal como lo aprecia, de pensar que es así. Muchas veces somos unos reproductores del contenido, donde justamente la reflexión pareciera ser que genera malestar, como ya lo planteabas, amigo, y bueno, pensar también, no una psicología importada, sino justamente el pensamiento decolonial, lo que va a abrir es más que preocuparte, Yuridia, en la idea de qué es lo que debe de hacer un psicólogo en comunidad, quizás es recuperar esos conocimientos, esos saberes, esas inquietudes de lo comunitario para poder trabajar en una propia psicología decolonial y comunitaria, desde donde te pueda servir más que tratar de implementar, ¿no? Ciertas cosas que quizás
no tengan una funcionalidad en ese contexto, y que justamente aprendamos a dialogar con esta psicología de Occidente y, ¿por qué no?, poder construir una psicología de la comunidad y desde la comunidad, como lo plantea lo de colonial. Ok, muchas gracias, colega Tobilla. Pues aquí hay una pregunta del colega Carlos Prado, dice: agradezco la ponencia, me surge una duda. ¿Podríamos pensar que la misión de lo decolonial tendría que llevarse como un proceso dialéctico hasta llegar a una síntesis entre lo occidental y lo latinoamericano? Por supuesto, me quedaría más con la idea de lo que dice Carlos en una cuestión dialéctica. Sí, tiene que haber un intercambio, más que hacer una síntesis, porque una síntesis en términos de Hegel es tratar de unir, de fusionar. Yo diría, Carlos, que dentro del diálogo del pensamiento de Occidente contra el diálogo del pensamiento latinoamericano es poder construir, es decir, que estas contradicciones te sirvan a ti para generar ideas, para reflexionar y tratar de generar propuestas. Porque si solamente hacemos la parte de obtengo lo del pensamiento de Occidente y obtengo lo de latinoamericano y fusional, pareciera ser que estoy haciendo una reproducción y caigo en el mismo sistema. La idea es confrontarte con estos dos pensamientos, generarte caos personal, conflictuarte para rupturar, para generar estas rupturas epistémicas y poder construir. Más que decir, tengo las dos fórmulas mágicas, creo que no es el sentido, sino que esto te sirva para conflictuarte, para entrar en un caos y poder proponer, poder construir nuevas alternativas, nuevas cuestiones subalternas, como hay otros estudios, y generar cuestiones de coloniales. Eso sería como a grandes rasgos. Gracias, gracias, doctor Tobilla. Colega Isabel Moreno, creo que iba a compartir algo. ¿No? Perfecto. No, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a proceder al cierre. Por parte de servicios integrales especializados en psicología y tanatología, pues agradecemos al doctor Luis Rodolfo Tobilla Aquino por su brillante participación. En verdad, tal cual lo plantea la colega Yuridia, coincido en términos de poder apostarle a la reflexión, a continuar repensando parte del dinamismo y las implicaciones de la psicología. Y justamente el Areópago ha sido creado con esa finalidad, un poco para poder hablar abiertamente, generar tensiones, malestares, que por supuesto son necesarios en estos tiempos en donde se ha ponderado en gran medida la reproducción conceptual, ¿no? Y mucho menos se ha conllevado a pensar desde las lógicas epistemológicas que acompañan a la misma ciencia como tal. Así que un placer, muchas gracias, doctor Luis Rodolfo Tobilla Aquino, gracias colegas también por estar en términos de compartir, de escuchar, y pues esperamos vernos prontamente en otra versión del Areópago. Pasen una excelente tarde y pues un placer coincidir. Cuídense mucho. Gracias, Isabel, gracias a todos los asistentes. Perfecto, cuídense mucho, hasta luego. Cuídate, Carlos, saludos.